Qué alegría poder saludarte en el nombre del Señor, deseando para ti y para toda tu familia las más grandes bendiciones de parte del Señor. Te doy la bienvenida a este resumen y análisis de la lección número 2. Espero que sea resumen. Si se alarga mucho, espero que puedas dividir el video en dos y escucharlo en 2 ocasiones. Pero espero que sea corto por la gracia del Señor. Vamos a orar para comenzar con este mensaje. Te damos muchas gracias, Padre Santo, Padre Eterno, por tu palabra poderosa. Por favor, guíanos en este estudio, sé tú nuestro Maestro y enséñanos las lecciones importantes que debemos aprender. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Dice la palabra del Señor: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Primera de Corintios 10:11. El texto de memoria de esta semana nos muestra una gran verdad. Dios deseaba que el pueblo de Israel escribiera una historia de ejemplo de santidad, y sin embargo el pueblo de Israel escribió una historia de ejemplo de apostasía. Dios quería que las generaciones futuras a Israel tuvieran en este pueblo un marco de referencia, un punto de referencia, que al mirar hacia atrás y al leer las Escrituras pudiera la iglesia del Señor en este presente y futuro para ellos decir: vamos a hacer o a seguir el ejemplo de Israel. Sin embargo, todo fue al contrario, no porque Dios así lo haya querido, sino porque Israel no se dispuso, no quiso hacer la voluntad de Dios. Por eso terminaron siendo un punto de referencia negativo, un ejemplo negativo, una forma de aprendizaje por contraste. Es decir, el Señor ahora nos dice: vayan y vean la historia de Israel y no hagan lo que ellos hicieron. Que esto no nos pase a nosotros, que nuestra vida cristiana no sea una vida cristiana de referencia para que otros digan: no debemos hacer como hace Natanael, no debemos hablar como habla Natanael, sino lo contrario a lo que él hace. Cuando somos punto de referencia negativo, es porque hemos abandonado a Cristo, porque nos hemos centrado en nosotros mismos y hemos acariciado el pecado. Pero cuando estamos en Cristo, Él hace que su luz se refleje en nuestra vida y que seamos ejemplo para que otros puedan ver en nosotros el amor y la santidad de Dios. Otro pasaje muy importante de la lección de esta semana nos dice lo siguiente: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná, ven nuestros ojos. Números 11, 4-6. Ojo con quien nos asociamos. No tengamos una amistad íntima con alguien que no tiene una amistad íntima con Dios. Porque de toda amistad se recibe profunda influencia. La amistad nos hace socios y nos pone en acuerdo. Por eso, si andamos en amistad con personas que no temen a Dios, terminamos manifestando sus mismas actitudes. El pueblo de Israel, al ser libertado por Dios de Egipto, no salió solo. Hubieron egipcios que declararon su fe en el Señor y caminaron con Israel en la peregrinación del desierto. Sin embargo, el texto que acabamos de leer nos muestra claramente que fueron los egipcios o la multitud mixta la que comenzó a quejarse y a murmurar contra Dios porque le hacía falta el estilo de vida que practicaba en Egipto. Y lastimosamente el pueblo de Israel se dejó contagiar
por esta actitud, al punto de mostrarnos a nosotros que el pueblo de Israel tenía una comunión más íntima con los egipcios que andaban con ellos que con Dios. Y por esta razón polulaba, prevalecía y se manifestaban más los deseos de la carne que el fruto del Espíritu en sus vidas. Porque este canto de quejas, de murmuración, este cántico de ingratitud no debió haberse manifestado si ellos hubieran estado cerca del Señor. Porque, ¿qué es más importante? ¿Que haga falta un poco de carne o tener presente la gran liberación que Dios había obrado en las vidas de ellos? La obra que Dios había hecho en favor de ellos era tan grande que el hecho de que no tuvieran carne en su menú definitivamente era algo muy pequeño. Pero cuando estamos lejos de Dios, lejos de la luz y cerca de las tinieblas, amistados con personas que no temen a Dios, vemos lo grande como pequeño y lo pequeño como grande. Lo grande era la gran obra de amor de Dios por ellos. Lo pequeño era la falta de carne en ese menú que ellos tenían. Pero magnificaron lo pequeño y lastimosamente despreciaron o menospreciaron lo grande de lo que Dios hacía constantemente en favor de ellos. Definitivamente, mis amados hermanos, no debemos tener una amistad íntima con personas que no tengan una amistad íntima con Dios, porque terminaremos siguiendo el mal ejemplo de estas personas y reflejando en nuestra vida el pensamiento de ellas, lo que significa que en nosotros van a prevalecer los deseos carnales, nuestra naturaleza pervertida. Tanto así que, según el clamor que ellos estaban elevando, era más importante para ellos volver a comer carne sin importar volver a ser esclavos. Triste. Todo por no tener una íntima comunión con Dios y sí tener una íntima comunión con los enemigos de Dios. Convendría entonces que nos hagamos las siguientes preguntas. ¿Con quién tenemos una amistad íntima? ¿Con quién pasamos más tiempo durante el día? ¿Quieres saberlo? Entonces escucha lo siguiente. ¿Cuáles son tus anhelos y mis anhelos más caros, más importantes? Por ejemplo, oh, cuánto anhelo estar en el cielo, cuánto anhelo ver a mi Jesús. Tengo muchos deseos de orar y voy a orar. Quiero leer la palabra y leo la palabra. Quiero también salir a compartir con otros el evangelio del amor de Cristo y voy a compartir el evangelio de Cristo. Es decir, no solamente mi vida espiritual se basa en deseos, sino también en la práctica de la santidad. Si es así, y estos son tus más caros deseos, eso quiere decir que tienes una amistad sólida con Cristo Jesús. Pero por otro lado, si tus deseos son los siguientes, entonces tienes y tengo una amistad íntima no con Jesús, sino con amigos del mundo, sino con el mundo. Y recuerda, Santiago dice que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cuáles son estos deseos que evidenciarían que nosotros somos más amigos del mundo que amigos de Dios? Deseo salir a bailar. Quiero comer grasas saturadas, alimentarme no como sé que debo hacerlo, sino como mi apetito diga. Trasnochar viéndome una serie o una película que no me enseña nada de los principios de Dios, sino que por el contrario me enseña a quebrantar la ley de Dios. Aplaude el adulterio, aplaude la fornicación, el uso de drogas y muchos otros pecados. Si estos son mis deseos, eso quiere decir que yo no soy amigo de Dios y que ando con la multitud mixta de este tiempo. Si ando chismoseando, hablando mal de los demás, soy amigo del mundo.
Si ando mirando lo que no debo mirar, soy amigo del mundo. Pero escúchame muy bien esto. Hay esperanza para ti y para mí. Cristo nos muestra en qué estamos fallando a través de la lección de su palabra, pero para que nosotros abramos los ojos, reconozcamos nuestro pecado y corramos a los brazos de su amor para ser perdonados y para ser transformados, restaurados diariamente a su imagen. Amén. La multitud mixta que acompañaba a los israelitas desde Egipto daba continuamente origen a dificultades y tentaciones. Los que la componían decían haber renunciado a la idolatría y profesaban adorar al Dios verdadero, pero su dedicación y disciplina anteriores habían moldeado sus hábitos y sus caracteres, de modo que en mayor o en menor medida estaban corrompidos por la idolatría y la irreverencia hacia Dios. Ellos eran los que más a menudo suscitaban contiendas, eran los primeros en quejarse y corrompían el campamento con sus prácticas idólatras y sus murmuraciones contra Dios. Patriarcas y Profetas, capítulo 36, titulado En el desierto, párrafo 9. Déjame decirte esto muy directamente. Si tú tienes un amigo o una amiga que sabe que cuando tú estás andando mal en tu hogar o con tu cónyuge y te aplaude y te dice tranquilo, tú también mereces ser feliz, no te preocupes que yo no le voy a decir a nadie, guardaré el secreto, echa esa canita al aire, una vez al año no hace daño y tú sigues con esa amistad, estás fraguando tú mismo una red para ser entrampado y posiblemente perder tu hogar, dañar a tus hijos y, ¿por qué no también, más grave aún, perder la vida eterna? Si tienes un amigo y una amiga que cuando te ven haciendo el mal o diciendo el mal, no te reprenden con amor, no te llaman la atención, sino que te apoyan para que lo sigas haciendo, es tiempo de que en el nombre de Jesús rompas con esa amistad y le digas no más, porque yo necesito amigos que glorifiquen a Dios y que me ayuden a crecer a la imagen de Cristo. Por otro lado, si tú eres un amigo que no reprendes a tu amigo cuando anda mal, que no lo aconsejas, que no buscas lo mejor para él, sino que lo aplaudes y lo apoyas cuando anda mal, es tiempo de cambiar, de volverte a Jesús. Y estas palabras también son para mí. Que Dios nos ayude. Números 12, 1 al 3 dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. María y Aarón estaban en este pasaje manifestando uno de los defectos más practicados por nosotros: la envidia, los celos y la murmuración. Estos tres podrían ser uno y siempre están juntos. El que tiene envidia tiene celos, y el que tiene envidia y celos siempre murmura y critica a aquella persona que es el objeto de su envidia y de sus celos. Dios anhela que estemos tan desprovistos del yo, del egoísmo y de nuestros anhelos de prestigio, que aprendamos a gozarnos con el triunfo que Él le da a otras personas. Cuando alguien triunfa por la bendición de Dios, en realidad no solo triunfa Él, todos triunfamos con Él, porque todos somos del cuerpo de Cristo. Estamos unidos por lazos inseparables. El triunfo de uno es de todos, y el de todos es de uno.
Pero cuando estamos inquietos y sin descanso en Cristo, cedemos a la tentación de sentirnos jueces y sentirnos ofendidos cuando vemos que Dios bendice de manera especial a algunos de sus siervos y de sus siervas. Esto le estaba pasando a María y a Aarón. Y en vez de comunicárselo a Dios en oración para pedirle que los ayudara a no darle rienda suelta a su envidia y a sus celos, lo hablaban constantemente a espaldas de Moisés. Luego, esta raíz de amargura se hizo tan grande y dio tanto fruto que ellos encontraron el pretexto perfecto para dejar salir su inconformidad, sus celos y su envidia. Le dijeron a Moisés que él se había casado mal, que no debió casarse con una mujer cusita. Ante esto, Dios intervino y puso cada cosa en su debido lugar. Sabemos que a María le dio lepra, a Aarón no le dio. Uno se podría preguntar, pero si ellos dos criticaron a Moisés, ¿por qué solo a María le dio la lepra? El que es irreverente y no estudia la palabra con amor, sino buscando una caída para después decir que la Biblia no es la palabra de Dios y que Dios no existe o que el Dios del Antiguo Testamento era cruel, entonces dirá que este relato es machista porque a Aarón no le dio nada y a María sí. Pero el que estudia la palabra bajo el temor del Señor, que sabe que Dios es un juez justo y que nunca administra un castigo sin que ese castigo sirva de lección y también de llamado al arrepentimiento, se va a dar cuenta que es muy posible que María haya sido la instigadora y la que más fuerza haya invertido en criticar a Moisés y por ende criticar a Dios, quien había puesto a Moisés como un líder prominente de su pueblo. Aarón se arrepiente, pide perdón, pero también clama para que Dios perdone a María y la limpie de su lepra. Y noten la actitud de Moisés. Si hubiera tenido una actitud revanchista o de venganza, hubiera dicho: no puedo orar por ella, porque ella se merece lo que le está pasando. ¿Cuántas veces me criticó? ¿Cuántas veces me maltrató? ¿Cuántas veces pasó por encima de mi autoridad? Se merece lo que le está pasando, pero así no actúa una persona que está cerca de Dios. Moisés clama por ella, intercede por ella, pide a Dios que la perdone, pide a Dios que la limpie de su lepra. Ahora, no es que Dios no podía limpiar a María si Moisés no intercedía, porque Dios amaba a María directamente. No amaba a María porque fuera hermana de Moisés, sino que la amaba porque era su hija. Pero María debía entender una lección. Aquel que criticó, aquel que maltrató, aquel de quien se burló o aquel por quien sintió celos y envidia, le estaba mostrando a ella el poder del perdón, de la restauración y la correcta actitud que tiene alguien que está cerquita de Dios y quien mora con Dios. Moisés estaba cerca de Dios y moraba con Dios y Dios moraba en él. Y por eso Moisés no tenía una actitud revanchista o de venganza. Su gran deseo era que Dios fuera glorificado y que María estuviera bien, y por lo tanto clamó, Dios escuchó, María fue limpiada de su lepra, Aarón aprendió la lección, María aprendió la lección, Moisés seguramente también creció más en la imagen del Señor. Cuando alguien hable mal de ti, por favor, ten la actitud de Cristo, sé manso, sé humilde, y esto aplica también para mí. No te defiendas. Deja que Dios te defienda porque Dios siempre nos defiende mejor. Nota que María y Aarón dijeron: ¿acaso solamente por Moisés ha hablado el Señor? Diciendo con esto que a través de ellos Dios también se había manifestado. De paso, es real. Dios habló y profetizó a través de María. Y también utilizó a Aarón en varias ocasiones. Pero él mismo, el Señor mismo les dijo: cuando haya profeta en Israel, en sueños hablaré con él, en visiones me comunicaré con él. Pero no así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa,
con él hablaré cara a cara. Impresionante, aunque esto de cara a cara no es literal, significa que con Moisés Dios iba a tener una relación más íntima. ¿Y cómo sabemos que no era literal? Porque hubo un momento que Moisés le dijo al Señor: muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria. Y el Señor se la mostró, pero solamente le dejó ver la espalda. Y fue una manifestación, una teofanía, en la que Dios le quiso mostrar a Moisés su carácter, su misericordia. Así que no es que Moisés podía hablar con Dios cara a cara como habla un amigo con el otro. Esa es una expresión hebraica para decirnos que Moisés tenía una comunión muy íntima con Dios. Pero no significa que Moisés veía a Dios, porque no lo podía ver hombre alguno, ni lo puede ver hombre alguno al Señor en este momento y vivir. La Biblia dice en el Nuevo Testamento: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer, porque el unigénito Hijo del seno del Padre sí lo ha visto, porque hace parte de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los rabinos enseñaban que habían 3 pecados que quitarían al hombre de este mundo y lo privarían de la vida futura: la idolatría, el asesinato y el incesto. Pero que había un 4º pecado más grave que estos 3, y era el pecado de la calumnia, del chisme, de la crítica, porque mataba a 3 de una vez: al que lo cuenta, al que lo escucha y aquel de quien se habla en el chisme o en la crítica. Esto es muy cierto. El chisme parece ser algo inofensivo, y lo más triste es que la gente se deleita en practicarlo, sin saber que están cometiendo un pecado muy grave delante del Señor. Criticar a otros es criticar al Dios que creó esas vidas. Y más, criticar a un siervo de Dios, a un pastor, a un anciano, a un laico, a un predicador, a una líder de la iglesia del Señor, y hacerlo por celos, por envidia, por egoísmo, por pecado que hay en nuestro corazón, es un pecado que no es pequeño, que es muy grave y que nos daña profundamente y nos ancla, no nos deja crecer en la vida espiritual. De manera, mi hermano y mi hermana, que para terminar esta reflexión, que quiero que sea corta, quiero invitarte en el nombre del Señor a pensar en lo siguiente: ¿cómo estás andando? ¿Con quién estás andando? ¿Con el mundo o con Cristo? ¿Has dejado el mundo para seguir a Cristo o has dejado a Cristo para seguir al mundo? ¿Tienes envidia? ¿Tienes celos? ¿Sabes que hay un antídoto para la envidia y un antídoto para los celos? ¿Cuál es? Es el amor. Es agradecer a Dios todos los días porque te da triunfos, y agradecer a Dios todos los días porque le da triunfos a sus hijos en la iglesia. Si hay alguien que predica y lo escuchan más personas, dale gracias a Dios por eso, porque no es para gloria de Él, es para gloria del Señor. Agradece al Señor por el triunfo que le da a todos los pastores que son muy escuchados en las redes, en la televisión, en la casa, en la familia, en el vecindario, en toda parte, porque son siervos y siervas del Señor. Agradezcamos el triunfo ajeno. Pero es que hay un hermano que tiene carro, tiene casa, viste muy bien, tiene mucho dinero y yo no tengo nada. Agradécele al Señor por ese hermano y pídele al Señor que toque ese corazón para que use bien sus riquezas para gloria de Dios. Si alguien tiene más que tú, dale gracias a Dios por eso, porque Dios le da mucho a esa persona porque sabe que esa persona lo puede administrar bien. Y te da poco a ti porque sabe que tú vas a ser feliz con lo poquito que tienes y te vas a considerar con mucho, porque en realidad nosotros no somos lo que tenemos en el banco, lo que tenemos en el bolsillo o la cantidad de dinero que ganamos mensualmente. Nosotros somos y valemos por el origen que tenemos. Nuestro origen se remonta al corazón de Dios, porque fue en el corazón de Dios donde surgimos por primera vez. Él pensó en nosotros
antes de la fundación del mundo. No somos un accidente. Dios sabía que íbamos a existir e hizo provisión para que fuéramos hechos a imagen de su Hijo. Hizo provisión para que fuéramos salvos en la sangre de su Hijo. Hizo provisión para que fuéramos ricos en Cristo Jesús. Si nuestro origen es en el corazón de aquel que es el dueño de toda la riqueza del universo, somos ricos con el Señor. Así que no te consideres pobre, eres rico para la gloria del Señor. Y el llamado, antes de terminar esta reflexión, es: por favor, en el nombre de Jesús, acepta la invitación del Señor que te dice: venid a mí si estás cansado, si estás cargado, que yo te haré descansar. ¿De qué nos hará descansar el Señor? Del egoísmo, de la murmuración, de la falta de deseos espirituales para orar, para leer la Biblia, porque Él nos va a dar eso que tanto necesitamos: anhelar más de Cristo, anhelar más de la palabra, orar más, porque Él va a poner en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y cuando descansamos en el Señor, no somos rebeldes. Los rebeldes son rebeldes porque no descansan en Cristo. Pero los que descansan en Cristo son sumisos, son mansos, son humildes y tienen el privilegio de recibir la intercesión de Cristo en el cielo. Él ora por nosotros. Si estás enfermo, Cristo ora por ti. Si estás débil en la fe y clamas, Cristo ora por ti y ofrece su sangre por ti. Y hay poder en la oración de Cristo en el cielo, porque Cristo se acerca al Padre y cara a cara le dice: Señor, te ofrezco mi sangre. No destruyas a tu pueblo. No dejes que mi hijo se pierda. Sana a mi hijo, sana a mi hija. Y así se cumple la intercesión a través de Cristo. ¿No es esto maravilloso? Qué grande es el amor de Dios. Ahora, también es importante que tú ores por tu familia, ores por tus hijos, ores por tus vecinos, por tus amigos, porque hay poder no en la oración intercesora, sino en el Dios a quien se le dirige la oración intercesora. Él anhela que haya más gente orando por otras personas, porque mientras más oramos por otras personas, más permitimos que la obra de Dios se expanda a través del territorio de este mundo. Oremos todos los días por el mundo entero, para que Dios abra oportunidades de salvación a mucha gente que todavía no ha escuchado que Dios lo ama, que Dios es amor y que Dios está con ellos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, glorificado y santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por esta palabra poderosa que nos has dado. Gracias por cada reprensión. Aceptamos venir a tu presencia para hallar descanso. Aceptamos entregarte nuestras cargas de egoísmo, de pecado, de orgullo, de vanidad, nuestras cargas de adulterio, de fornicación, cualquier pecado que hayamos acariciado, lo entregamos en tus manos para que lo eches a lo profundo de la mar, oh Cristo Jesús. Te suplicamos, Señor, que envíes a cada rincón de la tierra misioneros que prediquen con poder tu palabra, tu verdad, para que todo ser humano pueda conocer con gran claridad que tú los amas y que los invitas a la salvación. Gracias por salvar a nuestros hijos. Te rogamos que los salves, Señor. Sana, oh Señor, a los que están enfermos. Une y restaura los hogares que están a punto de ser quebrantados por el poder del maligno. Salva a cada persona que es sincera y que busca la verdad. Gracias porque nos escuchas en el nombre de Jesús. Amén. Hermano y hermana, si este mensaje te ha bendecido, ha sido de bendición para ti, te invito a compartirlo. Te invito a suscribirte al canal En Defensa de la Fe. Te invito a darle me gusta a este video y a dejarnos tus amables comentarios. Recuerda, eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto. Amén.